Bien, vamos a dar comienzo con la primera de las intervenciones que corresponde al profesor Francisco Acosta, profesor titular de la Universidad de Córdoba. Bueno, tiene obviamente un larguísimo, No diría, irás a hacer currículum que nada vamos de a, eso, vamos a pero condensarlo. Es autor del libro Senado y Senadores en el reinado de Alfonso XIII, que fue el premio Díaz del Moral en 1998. Sus investigaciones se centran en la historia social y política de España. También es coautor del libro Socialismo y Democracia en el campo, los orígenes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, publicado en 2009. Y autor, entre otros, de La Aurora, de los Rojos Dedos, el trienio bolchevique desde el sur de España, publicado en la editorial Comares en el año 2021. Centrado también en cuestiones pues, relacionadas con el estudio de la represión franquista y la recuperación de la memoria democrática en España. Actualmente codirige un proyecto de investigación sobre estos asuntos y sobre democracia y mundo rural en Andalucía contemporánea y, obviamente, por lo que está presente también en este acto, es coordinador de la cátedra decana de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba desde el año 2021 y desde la Universidad de Cádiz, pues obviamente le agradecemos enormemente su presencia. Muchas gracias, Paco. muy bien, pues muchas gracias. Desde luego la presentación era innecesaria. Todos los que estamos aquí llevamos 20 años ya como poco de conocimiento mutuo de los respectivos quehaceres de cada uno. Bueno, en primer lugar agradecer a la Universidad de Cádiz, a Pepe, a Carlos, que hayan organizado este encuentro de manera tan diligente, tan rápida. Y después felicitar la posibilidad de tenerlo, ¿no? Eso quiere decir que han fructificado anhelos e iniciativas que en algunos casos se pusieron en marcha hace tiempo para ir consolidando cátedras en las respectivas universidades y que ha recibido un impulso sin duda fundamental de los últimos meses de la Secretaría de Estado Democrática, de la Secretaría de la Memoria Democrática, que ha permitido, bueno, en muchos casos o en algunos casos consolidar y dar el aldabonazo definitivo a esas iniciativas y que hoy tengamos pues 4 cátedras de Andalucía de Memoria Democrática y una quinta en ciernes que esperemos que culmine pronto porque las circunstancias apremian, ¿no? Decía el decano en la presentación, nos auguraba un futuro prometedor, no sé yo, desde anoche. Esto es sobre todo un buen deseo, ¿no? Pero las expectativas de futuro, bueno, se abren o se presentan nubarrones en el horizonte inmediato. Esperemos que puedan disiparse. Bueno, en todo caso, vamos a intentar aprovechar el tiempo que tengamos y, en su caso, pues incluso diseñar algunas estrategias de supervivencia para, para posibles malos tiempos, ¿no? Bueno, yo como decía Pepe hace un momento, voy a intentar ser muy sistemático y muy breve, de modo que queden espacio para el debate, para el intercambio, que es sin duda lo que nos interesa a todos aquí y lo más fructífero, más que contar experiencias particulares, que a menos que estas puedan servir pues, de guía o de orientación para las que se ponen en marcha. Bueno, el caso de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, pues fue la primera de Andalucía. Ya tiene una historia que se remonta incluso al año 2019. La primera idea de la cátedra en Córdoba se señaló el año 2019, año infausto, porque la pandemia lo dejó todo paralizado. La iniciativa surge de 2 facultades, una facultad de Derecho, algunos profesores de la Facultad de Derecho, del ámbito de Derecho Constitucional y de Historia Contemporánea de la Facultad de Letras, y como digo, hasta el año 21 no se concreta, no se formaliza, no se crea, de hecho, la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba. De modo que, además del proceso de la pandemia, que obviamente lo retrasó todo y lo dislocó todo, pues después también hubo un proceso de negociación bastante más largo de lo que a todos nos gustaría, como os ha ocurrido a todos en vuestras universidades. Todo se convierte al final en procesos que se van dilatando más de lo que a uno quisiera, desde luego. De modo que la cátedra se crea formalmente en 2021 gracias fundamentalmente al apoyo de la Diputación. El apoyo de la Diputación de Córdoba, hasta hoy ha sido el principal y fundamental, no único, pero financiador de la Cátedra de Memoria de Córdoba.
Tenemos que decir que, bueno, obviamente las cátedras como las vuestras se inscriben en el marco de cátedras que todas las universidades tienen en sus respectivas normativas, pero como digo, la Diputación es la que sostiene económicamente y durante todos estos años a la cátedra, ¿no? La aportación de la Diputación. Afortunadamente, desde que se crea en 2021 hasta hoy, ha habido dos administraciones o dos gobiernos provinciales que han regido la Diputación. El primero de un gobierno de PSOE con Izquierda Unida, que es en el que impulsa, o el que recibe, mejor dicho, la propuesta de la cátedra y la hace suya. Y después un gobierno del Partido Popular, casi con mayoría absoluta, pero no con mayoría absoluta, le falta un diputado, que también afortunadamente ha sostenido la cátedra con la misma financiación que los gobiernos anteriores. La estrategia que utiliza la administración popular es diferente, utiliza el tema de la cátedra para la negociación de los presupuestos, pero a efectos prácticos el resultado es el mismo. Afortunadamente, y a pesar de lo que nos temíamos razonablemente, el cambio de gobierno no ha supuesto una merma de la financiación. Luego comentaré algunas cifras de la financiación. Bueno, aparte de la Diputación de Córdoba, el Gobierno de España, no solo a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, como ahora, las cátedras que se han puesto en marcha o que se han respaldado recientemente por la Secretaría de Estado, sino que también nosotros ya durante estos años hemos venido pidiendo ayudas, el programa de ayudas en la Secretaría de Memoria Democrática, el Ministerio, y también eso nos ha aportado alguna financiación. La Junta de Andalucía también en su momento tuvimos alguna pequeña ayuda con cargo a programas de investigación y de transferencia en temas de memoria, que ya no existen, por lo menos yo no conozco que se hayan producido más convocatorias de este tipo, pero alguna hubo, y también algún proyecto también de la CECIT, que también reciente, de hecho está todavía en marcha, que ha aportado alguna financiación a la cátedra en el año pasado. La formalización fue en el año 2021, a través de un convenio, pero ya la Diputación antes había empezado, el año 2020 ya empieza a financiar algunos proyectos que todavía se mantienen hoy de la cátedra. De modo que formalmente es el 21, pero la cátedra ya empieza vía contrato extraordinario de investigación en el año 2020. Bueno, en principio, la cátedra tiene dos pivotes fundamentales. Uno es un proyecto de investigación que que se presenta a Diputación, es el proyecto Concord, el proyecto de digitalizar todos los expedientes de Consejo de Guerra que hay en el archivo del Tribunal Territorial Militar II de Sevilla, y después el proyecto de la cátedra en sí mismo. Después esos dos proyectos convergen al final en un único proyecto que es la Cátedra de Memoria Democrática, que alberga estas dos vías, estas dos fuentes que explican el nacimiento de la cátedra en Córdoba. Lógicamente, el arranque de todo es la buena acogida que tuvo las iniciativas que le presentamos en la Diputación. Izquierda Unida acababa de hacerse cargo, o se hace cargo en ese primer gobierno de coalición, de la Delegación de Memoria Democrática, la primera Delegación de Memoria Democrática que hay en la Diputación de Córdoba, y lógicamente acoge muy favorablemente pues, estas ideas que le he presentado, tanto la de crear una cátedra como la del proyecto de investigación, ¿vale? De modo que ahí, de hecho, de alguna manera, pues, el diputado provincial pues, nutrió su programa de gobierno pues, por este tipo de iniciativas. De modo que de esas dos raíces pues, convergen al final en la cátedra de Memoria Democrática de la Universidad. Bueno, en esto no me voy a detener. Estos son los fundamentos que la normativa propia de la Universidad de Córdoba dispone para las cátedras, etcétera. No, por supuesto, no nos vamos a detener en esto. Lo conocéis perfectamente porque en vuestras universidades también existe semejante normativa. Lo único, si acaso, llamar la atención sobre este último punto, porque es importante.
no sé si en todas las universidades, las 4 que tienen hoy en día cátedra es así, pero en la Universidad de Córdoba las cátedras no se sostienen sin financiación externa. Es decir, la universidad, excepto para cátedras que la normativa denomina como cátedras estratégicas, que no se sabe cuáles son, yo no conozco que haya ninguna. De esas cátedras estratégicas, en principio, sí podrían disponer de financiación propia de la universidad, pero el modelo no es ese. El modelo es que las cátedras se sostienen con financiación externa. La universidad se hace cargo de los costes indirectos, pero no es posible sostener la estructura si tú no vas acreditando anualmente un presupuesto concedido, ¿no? Un presupuesto firme. En nuestro caso, como digo, es el presupuesto de la Diputación. Sospecho que en la mayor parte de las universidades esto es así, esto es igual. Bueno, aquí tenemos las funciones específicas de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba recogidas en el convenio. Esto lo conocéis perfectamente porque es exactamente el convenio que tenemos con la Secretaría General de Memoria Democrática. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática es prácticamente calcado en muchos puntos, y en el de las funciones también. No vamos a detenernos en esto que conocéis suficientemente. Órgano de gobierno de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, pues tenemos la dirección y el consejo asesor, que son comunes a todas. Esto existe también en las vuestras, son órganos propios de los principales, pero en Córdoba llamar la atención, bueno, aquí tenemos funciones de cada uno de ellos, tampoco tengo mayor interés en detenerme aquí. Consejo asesor, como ya sabéis, es el órgano de coordinación, en este caso, entre el Ministerio, en nuestro caso, Ministerio UCO por un lado y Diputación UCO por otro. He de decir que en el caso de Córdoba el convenio con el Ministerio no se ha firmado todavía, ¿vale? Está a punto de firmarse, pero por aquello de las cosas de Palacio todavía no se ha formalizado, aunque el convenio está acabado y tal, y tiene que pasar los trámites que corresponden y que ya habéis sufrido. Bueno, la comisión mixta, que esto está mal, esto está al revés, ¿no? Estas son las características de la comisión mixta. Bueno, la comisión mixta es una comisión paritaria, en este caso Ministerio UCO o Diputación UCO, donde se perfilan el programa básicamente y se hace el control de actividades anuales de la cátedra, y llamar la atención en nuestro caso sobre el Consejo Asesor. El Consejo Asesor es un órgano específico de la Universidad de Córdoba que yo no he visto en otros convenios de vuestras universidades y que en Córdoba ha resultado un instrumento francamente muy útil. Como digo, esto está mal, ¿no? Debería corresponder aquí el Consejo Asesor. El Consejo Asesor es un órgano de 8 miembros, paritario, hombres y mujeres, nombrados por el rector a propuesta de la dirección de la cátedra. Tiene un carácter consultivo, no vinculante, pero para la cátedra de la Universidad de Córdoba ha resultado absolutamente fundamental, ¿vale? En realidad es un grupo de gente comprometida con las actividades de la cátedra, que sostiene y se responsabiliza de algún ámbito de actuación, algún ámbito de actividad de los que desarrolla la Cátedra de Memoria Democrática. Y aparte, obviamente, de perfilar el programa anual y, en definitiva, coordinar el desarrollo de las actividades de la cátedra, etc. ¿Vale? Esto, en la medida en que nuestra experiencia ha sido positiva en este sentido, os invito a que valoréis, consideréis la posibilidad de tener un órgano fijo de este tipo, que sea fijo porque al final supongo que ya habréis empezado a experimentar que esto implica una carga de trabajo importante. Seguro que, aunque las cátedras, la mayoría de ellas, están empezando a andar, el resto de universidades, pero seguro que ya habéis percibido que esto, en fin, exige una dedicación en algunos casos bastante exigente.
Y esto el Consejo Asesor realmente pues ayuda sustantivamente al quehacer diario del desarrollo de las actividades. Presupuestos como los que manejamos de 50.000 euros como mínimo, que es lo que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha aportado a las cátedras conveniadas, es un presupuesto importante, un presupuesto bueno que requiere un esfuerzo, que requiere una planificación, y en ese sentido y en la medida en que se pueda contar con un grupo comprometido, específica y explícitamente comprometido en un órgano, pues desde luego para nosotros ha sido en Córdoba ha sido fundamental. ¿Vale? De hecho, yo casi me atrevería a hablar, en el caso de Córdoba, de una dirección colegiada. ¿Vale? Yo soy el director porque soy al que le han endiñado todos los papeles, ¿no? Pero después a nivel de planificación y tal, pues realmente yo entiendo, creo que la mejor calificación sería un órgano de gobierno colegiado, ¿no? Estaríamos esas 8 personas más la dirección. De modo que esta es una particularidad del Consejo Asesor que puede resultar de interés para vuestra experiencia. Esto es la distribución del presupuesto de la cátedra para que veáis los grandes ámbitos de actividad y de esfuerzo o de trabajo en los que nos hemos venido desempeñando desde que se creó la cátedra. La parte fundamental del pastel se la come o la consumo el proyecto de investigación, el proyecto Concord. Aproximadamente un 85% de los recursos, un poquito menos, pero en torno al 85% de los recursos se destinan al proyecto de investigación Concord. Ahora hablaré rápidamente de él. El resto, ese otro 15%, se dedica y se emplea en el resto de actividad, lo que podríamos llamar las actividades de difusión cultural, de transferencia, actividades educativas, en fin. Bueno, ahora repasaremos también rápidamente esto. Actividades de la cátedra, bueno, pues aparte del proyecto de investigación, como digo, consume la mayor parte de los recursos económicos, humanos, etcétera, pues tenemos 4 grandes ejes de trabajo que reproducimos anualmente o pivotamos, organizamos la actividad en torno a estos 4 grandes ejes de trabajo, que es lo que ahí llamamos academia, actividades de tipo académico. Ahí tenéis algunos ejemplos. Algunos ejemplos de los que hemos venido haciendo durante estos años. Bueno, estos son jornadas o encuentros académicos con los que los universitarios estábamos muy familiarizados, ¿no? Pues jornadas, encuentros de diferente naturaleza, obviamente siempre relacionadas con el tema de la cátedra, etc. El año pasado hicimos 2, los últimos que aparecen ahí, el del 80 aniversario de la liberación de los campos de concentración, y de un encuentro sobre transición y memoria amparado en el programa de actividades de los 50 años de libertad y tal. ¿Sí? Y a lo largo de los años hemos venido haciendo otros. El más fructífero, o uno de los más fructíferos, y que ha proporcionado también una base interesante, una base social y académica interesante, fue el que hicimos con los investigadores del tema en la provincia. Reunimos a todos los investigadores locales que se habían ocupado del tema o algún aspecto del mismo, en fin, que de alguna manera obtuvieran relación o el ámbito de trabajo de la memoria democrática o la memoria histórica en sentido amplio. Conseguimos reunir a bastante gente, en torno a 40 personas, y la verdad es que aquel encuentro fue bastante fructífero y, como digo, proporcionó ya una base, un sostén de tipo académico, de relaciones con los investigadores locales, que, bueno, pues en el caso de las cátedras provinciales, cátedras universitarias de este tipo, pues es sin duda interesante tenerlo. Tenemos otra segunda pata, que es cultura, lo que llamamos cultura, en sentido amplio, que abarca diferentes tipos de actividades que desarrollamos a lo largo del año, desde las clásicas presentaciones de libros o de un ciclo de cine,
que está muy consolidado en el panorama ya cultural de la ciudad, anual, ¿no? Afortunadamente funciona muy bien y tiene muy buena acogida. Organizamos en coordinación con una asociación cultural de la ciudad que se llama Cine Cercano. Esto procuramos hacerlo siempre que podemos, involucrar a asociaciones cívicas de la ciudad en las actividades de la cátedra. Y en este caso, el de Cine Cercano es un buen ejemplo de una iniciativa que funciona bien. Bueno, y después, como decía, presentaciones de libros, etcétera. Ahí tenéis algún ejemplo. La cátedra, desde hace 3 años, más o menos, 3 o 4 ya, el movimiento memorialista delegó en la cátedra la organización de las actividades del 14 de junio, que es el día, como sabéis, de homenaje a las víctimas según la legislación andaluza de memoria democrática. Y seguramente para evitar el colapso que se produce, cualquier intento de iniciativa conjunta entre las asociaciones memorialistas, pues ahí encontraron la solución en delegar en la cátedra la organización de esta actividad, que obviamente ya nos preocupamos de hacerla en estrecha coordinación y colaboración con ellos, pero nos venimos ocupando nosotros, y también es otra fecha que es muy consolidada en el calendario de actividades de la cátedra de Tebas. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de cosas que hemos hecho en los festivales. Importante dentro del eje cultura-difusión es esto de Premio Memoria Viva. Esto también nos ofrece bastante visibilidad. Anualmente dotamos o concedemos el Premio Memoria Viva pues, a alguien que se haya significado en el ámbito provincial. Todavía estamos ahí. En actividades que tengan que ver con iniciativas que tengan que ver con la memoria democrática en Córdoba. Entonces, en diciembre hacemos una gala de entrega del premio, actuación musical, hacemos también un balance de las actividades anuales de la cátedra, en fin, bueno, es una especie de puesta de largo o de presentación pública de la cátedra anual a la sociedad de lo que se ha hecho y bueno, un reconocimiento a alguien que se haya destacado en este sentido. El tercer eje, o el cuarto eje, porque cultura y difusión en realidad son 2 ejes diferentes, el cuarto eje es el de educación. Todo tipo de iniciativas que tengan que ver con la difusión en el ámbito educativo, tanto universitario como sobre todo en el ámbito de las enseñanzas medias, pues de la temática de la memoria democrática, ¿no? Este es un ámbito al que prestamos especial interés, pero que seguro que, como vosotros compartís, pues requiere mayor profundización. Hay que hacer un esfuerzo por llegar más a las enseñanzas medias, a la gente joven, de modo que esta parte o esta pata, este eje de la actividad de la cátedra, aunque al final no acabamos nunca de estar satisfechos con lo que hacemos, pero entendemos que hay que seguir perseverando, mejorando los instrumentos y las actividades en este eje, como digo, fundamental. Y bueno, y aparte de estos 4 ejes fundamentales, academia, cultura, memoria viva, educación, también pues la Cátedra de Memoria Democrática a lo largo de estos años ha ido acopiando una serie de recursos. Bueno, aquí tenéis algunas exposiciones, la de la hambruna, es decir, diferentes exposiciones que también forman parte de este proyecto de difusión o de este eje de difusión. Recursos, pues hemos ido acopiando, recopilando y poniendo a disposición pública a través de la página web algunos recursos que tienen que ver con la memoria democrática en general y con la memoria democrática en particular en el caso de la provincia de Córdoba. Tenemos un repositorio bibliográfico donde hemos puesto a disposición pública unas 300 referencias de obras y de trabajos relacionados con la provincia de Córdoba, orientados hacia el tema de memoria democrática o hacia la época histórica de la Segunda República, Guerra Civil, primer franquismo, de modo que, o una relación de enlaces web, también disponible a través de la web. El listado de víctimas, que vamos modificando, también tenemos disponible ahí, en fin, una serie de recursos de diferente naturaleza que está a disposición de la cátedra. Y también otro de los
también atendemos el asesoramiento que nos demandan, fundamentalmente de municipios para tema de callejero, de desarrollo de la ley de memoria, de las leyes de memoria democrática, pues también de vez en cuando la cátedra es requerida como asesora. De hecho, también participa y forma parte de algunas comisiones locales, en Montilla, por ejemplo, comisiones locales de memoria democrática, etcétera, ¿vale? De modo que esa labor de asesoramiento pues también es interesante, ¿no? Bueno, aquí tenía yo un enlace a la que ahora sí, carga. Bueno, sí, aquí tenía un enlace a la página web de la Cátedra de Memoria Democrática y aquí te podéis ver bueno, la estructura institucional, las actividades, tenemos todas recopiladas aquí, las diferentes actividades que hemos ido haciendo desde el 2001, el proyecto Concord, tenemos una sección de noticias donde vamos dando noticias de un principio todo lo que tenga que ver con la memoria democrática en la ciudad, en la provincia. Esto que os decía de materiales, pues aquí tenéis el repositorio documental de publicaciones, todo esto obviamente en abierto, con un buscador donde puedes ir buscando por zonas geográficas, por autores, por año, el tema de los enlaces que os he dicho antes. Bueno, la página web es un instrumento fundamental, tanto para justificar tanto para transferencia, difusión, obviamente, pública de las actividades y también para justificar las actividades de la cátedra, ¿vale? Buena parte de la fiscalización de las actividades anuales que hacemos al final se hace a través de la página web, ¿no? La Diputación lo hace a través de la página web y también tenemos pues presencia en redes sociales, en X y en Instagram. Esto no nos dedicamos nosotros, lo tenemos derivado a una empresa externa, ¿no? Que se ocupa de la gestión de redes. Afortunadamente yo no me ocupo de esto. Y la gestión de la página web, el mantenimiento de la página web, etcétera, también se ocupa la misma empresa externa, cosa que yo os aconsejo vivamente. Obviamente nosotros le mandamos los materiales, pero ellos son los que se ocupan de toda la estructuración de esos materiales en la página web. Página web que, por cierto, es una página web, ya lo hemos comentado estos días, ayer y hoy, es una página web autónoma, no está vinculada a la Universidad de Córdoba, con lo cual nos ahorramos todos los trámites que implica tener una página colgando de la Universidad de Córdoba, desde el estilismo, desde cosas tan simples como el estilismo que te lo imponen, hasta cuestión de protección de datos. No es que no tengamos políticas de protección de datos en la cátedra, que sí tenemos, pero nos ahorramos por lo menos toda parte de la penosa gestión de muchas cuestiones que en la universidad se dilatan mucho, de modo que en la medida de vuestras posibilidades pues también os aconsejo que valoréis esta cuestión de tener la página web no anclada a la universidad. Obviamente la página web está vinculada a la universidad, a través de la universidad hay un vínculo que te lleva a esta página, ¿no? Pero no está incrustada como página de la Universidad de Córdoba. Vamos a ver si volvemos aquí. Bueno, este es algunas notas sobre el proyecto Concord, muy rápidamente. El proyecto Concord, como digo, es el principal proyecto de la Cátedra de Memoria Democrática. En síntesis, es un proyecto que tiene estas tres patas: un proyecto de patrimonio documental, la medida en que supone la recuperación, el rescate de los expedientes de Consejo de Guerra del Tribunal Territorial Militar II, porque, como sabéis los que conocéis esos archivos, que sois buena parte de los que estáis aquí, estos archivos, este archivo de Sevilla está deficientemente catalogado y de hecho no está totalmente inventariado todavía, de modo que el proyecto nuestro, pues de alguna manera tiene esa dimensión claramente de recuperación de patrimonio documental memorial. Obviamente es un proyecto sobre el que descansan proyectos de trabajo de investigación e investigaciones universitarias sobre los materiales. El año pasado, por ejemplo, se leyeron 3 tesis en Córdoba sobre diferentes aspectos
en buena parte de las fuentes de esas tesis. En algunos casos, la práctica totalidad de esas fuentes es el trabajo que nosotros, son los expedientes que nosotros pues traemos, hemos ido trayendo desde Sevilla, digitalizado a Córdoba, y obviamente el proyecto tiene una dimensión de transferencia importante. Todo ese material está a disposición pública en una base de datos, ¿no?, de libre acceso, que tenemos por aquí, donde a lo largo desde el 2020 pues hemos ido volcando, hemos ido digitalizando y ofreciendo esta información pública, y después metadatando los datos, ¿vale? Es decir, leyendo los expedientes y pasando los datos a una base de datos. Tenemos una base de datos, pues unos 40 campos más o menos de memoria, ahora mismo lo recuerdo con precisión. Es decir, que el trabajo de documentación de los consejos de guerra es un trabajo muy arduo, muy intenso, pero que nos ha proporcionado un volumen de información absolutamente extraordinario, que desde el punto de vista de la investigación abre un mundo de posibilidades, ¿no? Bueno, no vamos a detenernos en estos. Ahora mismo hay 10.199 expedientes digitalizados, queda alguno más. El proyecto de la digitalización de los consejos de guerra está prácticamente concluido, a falta de atender los que puedan aparecer en adelante, pero ya no estamos sistemáticamente trabajando en el archivo del Tribunal Territorial Militar Segundo, aunque obviamente en la medida en que vayan apareciendo atenderemos los consejos. Después volveremos sobre el Tribunal Territorial Militar a lo largo de la jornada de hoy, seguro. Bueno, no voy a detenerme más en esta cuestión, la mayoría ya conocéis suficientemente el proyecto. Y hay proyectos parecidos. Bueno, aquí esto es la explicación de cómo funciona, de las diferentes fases del proyecto, no me voy a detener en esto. La estructura del equipo de trabajo. Afortunadamente hemos venido teniendo grupos de alumnos bastante interesados en participar en el proyecto, de modo que afortunadamente y en buena medida el proyecto se ha sostenido base a estos alumnos que se han vinculado al proyecto, sobre todo a partir de las prácticas externas, ¿vale? Pues los alumnos pueden realizar sus prácticas curriculares externas en el proyecto de investigación, ¿vale? Y ahora mismo pues yo calculo que en torno a 50 alumnos son los que se han venido vinculando a lo largo de estos años al proyecto, aparte, bueno, el equipo de digitalización, el ingeniero informático, etc. Bueno, esto no les vamos a tener aquí. Estos son los diferentes campos de la base de datos. Todos estos que veis en azul son los campos que documentamos. Estos son los campos del expediente. Bueno, allí tenéis la base de datos. Y después de las personas, no voy a explicar la estructura de la base de datos, que es un poco compleja, pero para que veáis todos los campos que se documentan, todo lo que aparece en azul se documenta, lo hemos documentado. Las páginas digitalizadas y documentadas pasan largamente del 1.000.000. Bueno, voy acabando. Dos dinámicas o dos cuestiones fundamentales, por lo menos en nuestra experiencia en estos 5 años de la cátedra, de funcionamiento de la cátedra. La planificación anual, ¿no? Esto me parece fundamental, ¿no? Nosotros al principio del año nos reunimos y planificamos las actividades del año y le hacemos un presupuesto y establecemos un presupuesto. Obviamente el presupuesto después, presupuesto flexible, con cierto grado de flexibilidad, para que pueda adaptarse a lo que las circunstancias después demandan, pero desde luego sin estos dos instrumentos yo no sabría cómo manejar la cátedra. No sabría cómo manejar la cátedra. Tanto el proyecto y sobre todo el presupuesto estructuran la actividad anual, ordenan la actividad anual y ya establecen un calendario de actividades y los recursos que en principio se destinan a cada una de esas actividades. De modo, el trabajar sin programa anual, cuando hablo de programa anual, hablo de un programa anual bastante cerrado, no un programa anual abierto y vago y difuso. Un programa anual bastante cerrado,
que obviamente es flexible y que se puede reconducir si es necesario, pero el riesgo de no tener esto o de no trabajar así, por lo menos para nosotros, es que al final puede ocurrir dos cosas: que te veas obligado a improvisar, lo cual no siempre es fácil, y una cosa todavía más terrible, y es que te sobre dinero. El problema no es que te falte dinero, el problema es que te sobre dinero. Claro, cuando tú te presentas ante el financiador, Diputación, me han sobrado 10.000 euros, la tentación es el año que viene no te los doy, no te hacen falta, ¿no? Entonces, aquí somos muy escrupulosos y al final es una herramienta útil, ¿vale? Para conducirse y sobre todo para esta cuestión de los recursos, ¿no? Después, a medida que avanza el año y uno va viendo los recursos cómo van, pues siempre puede quitar un poco de aquí para llevarlo allí que se necesita, o una actividad que por cuestiones de oportunidad se presenta y no estaba en principio prevista. Bueno, también eso es posible. Es decir, el presupuesto y la planificación es cerrada, pero flexible. De modo que os invito también a trabajar desde principio de año con un presupuesto y una planificación. Entre otras cosas porque también en principio el convenio lo exige. Si la comisión mixta, esta en teoría debe reunirse para aprobar un programa de actividades y al final del año para fiscalizar el desarrollo de las actividades. La experiencia que yo tengo con la comisión mixta es que, bueno, funciona o no, se reúne o no. Como la iniciativa es del financiador, la de convocarla, en este caso nosotros nos convocan, si no nos convocan no vamos, ¿vale? Eso no quiere decir que no haya una fiscalización de Diputación, hay una fiscalización muy estricta de Diputación. Yo no sé cómo será la fiscalización de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la Diputación es escrupulosísima, de dónde va cada euro, de si ha ido aquí, de la publicidad que se ha empleado para cada una de las actividades, la difusión del logo, que dónde está, en fin, la fiscalización es intensa. Pero después, por ejemplo, para el programa anual, pues, bueno, no nos convocan, se lo mandamos, cuando lo hacemos nosotros para nuestra propia, pero en cualquier caso, te lo exijan o no y te fiscalicen explícitamente el programa y la financiación, es bueno tenerlo y os aconsejo tenerlo. Bueno, respecto al presupuesto, como decía, la mayor parte, por dar algunos datos, nosotros hemos tenido, y tengo que reconocerlo y agradecerlo a las administraciones que han soportado la financiación de la cátedra, estamos teniendo una financiación que yo considero muy generosa, muy generosa. Ha ido variando a lo largo de los años en función del presupuesto de Diputación y de las disponibilidades que ellos mismos establecen respecto a sus gastos, pero la horquilla que hemos tenido es de 100.000 a 80.000. El año que más tuvimos 100.000 euros, hombre, que es una cantidad bastante respetable, y el año que menos tuvimos 80, ¿vale? En esa horquilla nos hemos ido moviendo lo que se refiere al presupuesto de Diputación. Después esos otras partidas ya menores, pero bueno, también van sumando, pues un proyectito de Secretaría de Memoria Democrática, 6.000 euros, el proyecto FECIT que eran 22, 25, no recuerdo, bueno, después, pero la partida fundamental ha sido eso. ¿En qué se ha consumido fundamentalmente esa partida presupuestaria de Diputación? Como digo, en el proyecto Concord, 85% de los recursos, y de ese 85% la mayor parte son contratos, ¿vale? La cátedra, de hecho, ha permitido a 2 personas vivir de la cátedra desde el 2021. Afortunadamente tenemos una persona que no ha cambiado, y después el coordinador, vamos a llamarle coordinador ejecutivo del proyecto, por ahí han pasado varias personas, pero la figura se ha mantenido durante 5 años. Es decir, tenemos 2 sueldos a tiempo completo que, bueno, con cargo a los recursos de la cátedra, y después también sacamos lo que ha resultado una buena idea. También anualmente sacamos contratos de entre 2 y 3 meses, dependiendo del año y de la situación en cada uno de ellos, para alumnos egresados o a punto de egresar, que hayan trabajado en la cátedra como
como alumnos en práctica, o hayan desarrollado su TFG o su TFM, la cátedra, que hayan tenido algún tipo de vinculación con la cátedra, procuramos sacar el máximo posible de contratos, 3, 4 contratos de 2, 3 meses a final de año, de octubre a diciembre, normalmente para alumnos a tiempo parcial, pero bueno, para ellos nos proporciona una primera experiencia de trabajo profesional, ¿no? y de sueldo. La digitalización es cara, ahí también se lleva sus recursos, sobre todo en los primeros años, 2021, 2022, 2023, porque después, afortunadamente, y ya comentaremos esto en estos días, conseguimos un financiador externo de la digitalización, lo cual fue bastante trabajoso. O sea, se sustanció un convenio que tardó muchísimo en firmarse, pero al final conseguimos un financiador externo de la digitalización, con lo cual nos permitió derivar recursos hacia otros sitios. Bueno, esas son las partidas presupuestarias fundamentales, no voy a detenerme en más detalle. Y bueno, pues aquí lo dejo. Para lo que queráis preguntar o comentar. Bueno, y decir que ahora, bueno, ya lo he dicho, estamos a punto de firmar el convenio con Secretaría de Estado, con lo cual sumaremos a los recursos que tenemos actualmente, pues los de Secretaría de Estado.